ignorancia, que él invierte en hacernos pelear y que andemos rotos sea su ganancia. ¿Quién sabe quién? Serán 25, 50 o 100. ¿Quién sabe quién? Será el Rothschild, Rockefeller, Bill Gates. ¿Quién sabe quién? Será el Vaticano o el Templo de Jerusalén. ¿Quién sabe quién? Cuando se va mal sospecho de quien dice todo va bien. ¿Sabe quién? ¿Sabe quién? ¿Sabe quién? Que todo va bien. ¿Sabe quién? ¿Sabe quién? ¿Sabe quién? ¿Quién sabe quién? ¿Sabe quién? ¿Sabe quién? ¿Sabe quién? ¿Sabe quién? ¿Sabe quién? ¿Sabe quién? Hola mi gente, bienvenidos a este espacio que pretende rememorar en pocos minutos la victoriosa semana que hemos tenido contra los mitómanos radicados en el sur de la Florida. Quédese hasta el final y juntos demos el knockout a los farsantes de la industria del odio. Recuerde dejar su like, su comentario y compartir este contenido para que nuestra verdad inunde los espacios infinitos de internet. Mi gente, cuando usted piensa que los haters radicados en la Florida ya no tienen más nada que inventar, vuelven y se levantan con otra sarta de mentiras, para una vez más quedar en ridículo. Esta vez, la imaginación de Marcos Rubio salió a volar y cayó en las manos del rotativo The Wall Street Journal. Pero no contó con este análisis realizado por CNN, donde califican como turbia la información aportada por el rotativo y además resaltan la negativa hecha por el Pentágono. Veamos qué nos dicen. El periódico sabe que no puede revelar las fuentes de inteligencia, pero esas fuentes de inteligencia se vuelven turbias a veces y el Pentágono ha negado la realidad de ese reporte. John Kirby también, y por supuesto La Habana ha negado que ese reporte sea fidedigno. Se ha negado desde el Pentágono, desde la Casa Blanca, John Kirby y el viceministro cubano Carlos Fernández de Cosío. Y sobre todo en el caso de Cuba, que es el punto menos importante en el resto de Estados Unidos, pero aquí en la Florida es muy importante, alimenta el hecho de que no se conceda la salida de Cuba de la lista de estados terroristas, cosa que es favorecida por muchos políticos, muchas personas serias políticas en Estados Unidos, porque si Cuba está en la miseria, ¿cómo va a ser un Estado apoyador del terrorismo? Esto lo hizo Trump como una medida de ganar votos, etcétera, etcétera, y más de 200 medidas que hizo que Biden no ha quitado ninguna. Sus intenciones tendrá. Les propongo visualizar este material de una televisora de Miami que deja al descubierto la falacia publicada por The Wall Street Journal. No olviden, amigos, que todos estos canales de poca monta y baratos son el relleno del show burdo que se orquesta contra Cuba. Aquí manda, y Enrique lo sabe muy bien, en esos términos, las 18 agencias de inteligencia de este país. Mientras tú representes una amenaza real y creíble. Así comenzó la semana, pero claro, hubo personajes que no pudieron participar en la serie de espionaje montada por Marcos Rubio y decidieron hacer su propio monólogo. Y adivinen quién entró en escena, nada más y nada menos que Mario J. Pentón. Según él, nuestro sistema informativo no había realizado correctamente la cobertura noticiosa en las zonas afectadas por las lluvias. Y vean ustedes qué pasó. Prácticamente nadie está hablando del tema. La cobertura noticiosa de los medios oficiales se basa sobre todo en decir que está lloviendo y los embalses se están llenando y que es algo bueno, pero en realidad no están hablando, por ejemplo, de las evacuaciones, que han sido muy pocas. Si la prensa oficial quiere tapar esto, porque sencillamente es parte de todo el vender que todo está bien, es lamentable. Pero Eso es mentira. Intensas lluvias se registraron en las provincias orientales del país en las últimas 24 horas, por lo cual fue necesario el traslado de personas atrapadas por las aguas en sus viviendas. Camagüey,
vive una contingencia como hace 10 años, situación que ha obligado a evacuar a más de 500 personas en 40 centros de evacuación que se han habilitado aquí en la provincia. Hasta el cierre de esta información, se encuentran evacuados en sitios seguros alrededor de 301 personas. Comete una vez más, Pentón, un error imperdonable: desinformar a diestra y siniestra. Resulta ser que son tan malos mintiendo que hasta las imágenes que acompañan en sus desinformaciones los dejan en evidencia. Pero mi gente, las confesiones del expresidente estadounidense dejaron con la boca abierta a más de uno. Trump, en un acto al parecer de sinceridad, cuenta las verdaderas intenciones que tenía con Venezuela. Tiene incluso la desfachatez de decir que el petróleo venezolano no sirve. Vaya sinceridad, ¿eh? Vea cómo de forma calmada y sin remordimiento alguno lo cuenta todo ante las cámaras. Al irme, Venezuela estaba lista para colapsar. Nos habríamos hecho de ella. Hubiéramos tomado todo su petróleo. Pero claro, ¿qué se puede esperar que diga el expresidente de un país como aquel? Pero no se asombre, él no es el único que ha dejado en evidencia la política capciosa de los Estados Unidos. Le invito a que observe con detenimiento y escuche con mucha atención las palabras de Mike Pompeo. Si antes Trump nos reveló el qué, ahora Pompeo nos dirá el cómo. Yo era el director de la CIA, mentimos, engañamos y robamos. Teníamos hasta cursos de capacitación. Que esto no nos asombre de un país como aquel que va de mal en peor cada día. Tal es así que hasta pululan las contradicciones entre los encargados de la política por allá. Una total disputa que va entre dimes y diretes, dando cada vez más vergüenza ajena. Por supuesto, esa es la consecuencia de empoderar corruptos e ineptos. Veamos. Y lo que yo le pido al presidente Biden es, vamos a convocar a las Naciones Unidas, vamos a convocar a la OEA, a todos estos países de la comunidad internacional y decirle, caballeros, hay que aislar este régimen y hay que estar preparados para actuar de manera internacional. No de negociaciones con el régimen, no de buscar formas de darle divisas a ese régimen. Tenemos la oportunidad de marcar la diferencia y requiere el liderazgo de la Casa Blanca. Requiere que el presidente muestre y tome medidas tangibles para apoyar al pueblo de Cuba. No haga cosas que van a reforzar al régimen. No hacer remesas. Primero de todo, mis colegas dijeron que cuando Biden fue elegido iba a regresar a la política de Obama. Bueno, casi ha pasado un año y no se ha regresado a tal política. Al contrario, en cierta forma, el presidente Biden ha endurecido la política en contra del régimen, sobre todo de sanciones. Ah, sí, claro. Ustedes tienen razón, mi gente. Aquí faltan los peones del juego, ¿sí? Los mal llamados influencers. Ellos también dejaron caer su opinión, pero no tanto respecto a la política del presidente Biden, sino a su figura en sí. ¿Qué tal si dejamos que los hechos hablen por sí solos? Un presidente decrépito. Biden, un viejo chocho y flojo. Este señor sabemos que está totalmente desconectado. El cagalitroso, el heladero. Biden, que yo creo que es una marioneta de operadores políticos que están detrás de él y que tienen una agenda mucho más grande que la de él y que lo cogen de llevitrae. Volviendo al tema de la base inexistente de China en Cuba y continuando el hilo de los desvaríos de la industria del odio contra Cuba, miren, entre tanto para acá y para allá, lo que termina reconociendo en televisión Juan Manuel Cao. A ver, yo confieso que estoy confundido, ya no sé si hay base o no hay base de espionaje china en Cuba, si la culpa la tiene esta administración o la de Trump, porque las declaraciones me resultan un tanto contradictorias. ¿Cómo no estar confundido entre tantas mentiras? ¿Cómo no estar confundido ante el hecho de que un expresidente se declara no culpable ante hechos que están más que demostrados son un delito federal? Pero siempre hay por ahí su lamebota al que hay que deletrearle las cosas. Mire esto y saque usted sus propias conclusiones. Porque ella me preguntaba, ¿y tú crees que el juicio va a ser justo en esta ciudad? Digo, bueno, lo justo sería que le quiten los cargos. Esa es la verdadera justicia, porque si Biden tiene documentos clasificados de su época de vicepresidente y no podía desclasificar documentos ni tener acceso a ellos
para sacarlos del lugar y los tiene tirados en una cochera. ¿Cómo es posible que Trump esté pasando por esto? ¿Por qué a Trump se le lleva a juicio y se le hace esta acusación y no al vicepresidente Mike Pence o no al presidente Joe Biden, a quienes también se le encontraron documentos clasificados? Encontrarle documentos clasificados a estas personas no es el crimen. El crimen es no querer devolverlos. Ninguno de los dos, el ex vicepresidente Biden y también Mike Pence, ambos devolvieron los documentos inmediatamente, Julio. La diferencia es esa, que él se quedó, los quiso ocultar, los escondió, le mintió a sus abogados, le mintió a la corte y ahora vienen las consecuencias de esas actividades. Si él simplemente hubiera llamado al gobierno y hubiera dicho, encontramos estos documentos, llévenselos, no hubiera problema. Más claro ni el agua, mi gente. Si usted se pregunta, ¿puede pasar algo más ridículo por allá? La respuesta es sí. Recuerda que primero dijeron que sí habían antenas, luego que no había base y casi al final de la semana se lanzan con este paquete. Son las antenas parabólicas de una base militar en las afueras de Bejucal, de la que Estados Unidos cree desde hace tiempo que China usa como centro de recopilación de información de inteligencia en este sitio de la era soviética en Cuba. Las imágenes de la base militar en Bejucal, a 116 millas de los Cayos de la Florida, que Washington considera una base china de espionaje, fueron reveladas por la agencia Reuters en momentos en que el secretario de Estado Antony Blinken viaja este viernes a China. Pero si este servicio lo hizo Mark Frank, que sería el corresponsal de Reuters en La Habana, esto es otra medida activa del régimen. Tú sabes mejor que yo que un periodista en Cuba no se mueve con esa facilidad en inmediaciones de base, mucho menos que le responden, y además Mark Frank sabemos del pie que cojea, comunista americano. Y por eso le permiten vivir en Cuba. Es tal el descaro de las televisoras, influencers y políticos que integran la industria del odio contra Cuba, que se les sale de las manos cada campaña mitómana. Pero no debemos olvidar lo que nos dijo nuestro general de ejército. Estamos acorralados, arrinconados y hostigados hasta el infinito. Solo había una alternativa, rendirse o luchar. Ustedes saben cuál fue la que escogimos. Y así lo seguiremos haciendo, siempre desde la trinchera de la verdad y las ideas. Mi gente, es todo por hoy y me despido no sin antes invitarlos a encontrarnos nuevamente en este espacio que resume nuestra victoria esta semana en las redes sociales. Hasta la próxima, mi gente. del algoritmo. Sigue encerrado en la trampa que son las sugerencias del algoritmo. Farolero, vendiendo luz de gas. Farolero, farolero, vendiendo luz de gas. Farolero. Con sangre fría y filantropía penetran y pudren cada rebeldía. Salve el ego, un negocio y fallo reciclando caldos de cantos de gallo. Y en un giro argumental se vuelve viral este coro. Oiga las aves de corral, la gallina pone huevos de oro. Comienza la guerra de llanto con mocos, clavarnos ofensas, actuar como locos. Cuando sangramos de forma brutal, ni una cosa era cierta, ni la otra tampoco. ¿Quién ha visto un pollo celestial, huevo dorado, cuento de infancia? ¿Quién invierte en hacernos pelear y que andemos rotos sea su ganancia? ¿Quién sabe qué? Serán 25